Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través de el canal de Radio La Tacunga en el Consejo Diocesano de Laicos y a través de el canal de YouTube del Consejo Diocesano de Laicos. Sí, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook también. Entonces, quienes no puedan sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego se dirige a Facebook, busca Radio La Tacunga y ahí va a estar este material y más de 200 videos. De la misma manera, puede dirigirse también a YouTube y ahí busca el canal del Consejo Diocesano de Laicos, Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga, y allí va a encontrar todo el material hasta el momento elaborado. Hoy nos acompaña desde la hermana República de Colombia, específicamente desde Cartagena, Fabián Alcides Ramos Zambranos, quien es miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena en Colombia, con quien vamos a tratar el tema La Iglesia, Templo del Espíritu Santo, numerales 797 a 798, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Vice y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hermano Fabián, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias a ti por esta amable invitación. Bueno, aquí estamos con el favor de Dios para todo cuanto podamos servir. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias por ese tiempo y por esa predisposición de apoyar este programa. Coméntenos un poquito cómo ha sido su vida laical al servicio de la Iglesia. ¿Qué actividades se realizan? Bueno, Juan, sí. Bueno, actualmente soy casado, entonces mi vocación principal es el matrimonio con dos hijos, ¿vale? Es, digamos, el llamado que el Señor me ha hecho a estar al frente de esta iglesia doméstica que es mi familia. Me he dedicado desde hace un tiempo, primeramente, a la formación personal, digamos, a mi propia formación, porque he sido catequista y he entendido que el catequista debe formarse sólida, ¿no? Adecuada. Entonces, bueno, hemos procurado tratar de tener una, sobre todo en liturgia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la ciudad de Medellín, en Colombia. He hecho unos estudios en Biblia también con la Universidad de FASTA de la Argentina. Estudié también en una escuela de formación para laicos aquí en mi ciudad, en Cartagena. Y luego, pues me he dedicado también a la formación del pueblo católico, no solamente como catequista en mi parroquia, sino que actualmente estoy apoyando una escuela de teología San Juan Eudes de la Arquidiócesis de Barranquilla, acá en Colombia.
Estuve dictando un curso fundamental de Biblia con la Universidad Santo Tomás de Medellín. La Universidad Santo Tomás, su facultad de teología tiene una escuela de teología que se llama Santa Catalina de Siena. Ahí dicté un curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Hago parte de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia. Digamos que me he dedicado más que todo al estudio y a la formación en Sagrada Liturgia. Entonces hago parte de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia acá en mi diócesis en Cartagena y fundé una página, tengo una página en Facebook que se llama Litúrgicamente, donde proponemos temas en Sagrada Liturgia. Y actualmente en mi parroquia estoy apoyando también como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y bueno, y trabajo en la pastoral también con habitantes de calle. Acá en mi diócesis tienen un programa que se llama María Revive, que trabaja con habitantes de calle y presto servicios, entre otros, de formación a los habitantes de calle que tiene esa pastoral acá en mi ciudad. Digamos que básicamente ese es mi rol, ¿no? Como laico. Bastante, realmente, bastantes tareas. Muy bien, pero es un gusto cuando se sirve al Señor, ¿no? Sí, 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 un poco difícil a veces porque, bueno, solo completa uno con mi formación. Yo soy abogado de profesión, ¿no? Entonces, me dedico al ejercicio de la profesión y lo alterno con la docencia universitaria. Entonces, estoy en mi vida secular, digamos, moviéndome en el litigio en materia de derecho y en la academia también en formación de los abogados. Y entonces eso con la parte eclesial, ahí estamos digamos, tratando pues de aportar un granito de arena en esto que hacemos con cariño. Perfecto, felicidades. Bastante tarea, bastante trabajo. Bien, la iglesia hoy día recuerda o celebra a San Vicente Ferrer, el patrono de mi parroquia. Fue presbítero de la Orden de Predicadores que de origen español recorrió incansablemente ciudades y caminos de Occidente, solícito por la paz y la unidad de la Iglesia, predicando a pueblos innumerables el Evangelio de la penitencia y la venida del Señor, hasta que en Vannes de la Bretaña Menor, en Francia, entregó su espíritu a Dios. Esto por el año de 1419. La cita bíblica seleccionada para el tema de hoy está tomada de Primera de Corintios 16, del 16 al 17, que dice así: ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. El tema que vamos a tratar hoy es la iglesia, templo del Espíritu Santo. Fabián, por favor, nos ayuda con una breve introducción a este tema. Sí, claro. Fíjate que para poder entender la iglesia como templo del Espíritu Santo, primeramente habría que entender la iglesia como pueblo de Dios. O sea, el catecismo viene en esa presentación de mostrarnos la iglesia que en el Antiguo Testamento se prefiguraba, el pueblo de Israel ya prefiguraba a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la que iba a unirse no solo el judío, sino además el gentil, y por eso hablamos de la catolicidad de la iglesia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia en la cual, de la cual hace parte todo su pueblo, ¿vale? Todo su pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo gentil que abraza la fe. Y ese pueblo de Dios también es presentado por San Pablo como cuerpo místico de Cristo. Cristo como cabeza y nosotros como sus miembros. Ahora bien, todo cuerpo, si está vivo, si tiene vida, ha de tener espíritu.
Por tanto, la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, quien da vida a la iglesia, quien permite la unidad de sus miembros, quien santifica a sus miembros, es justamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por esta razón, la iglesia es presentada también como templo del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la iglesia es aquella en la cual el Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo reside. El Espíritu Santo, decíamos, tiene por objeto primeramente crear la unidad entre el cuerpo místico de Cristo. Fíjate que en la liturgia nosotros tendemos a hablar de la epíclesis y se olvida que en la liturgia hay dos epíclesis, pero se suele siempre decir la epíclesis, la epíclesis. Y cuando se apunta a la epíclesis, que es una palabra griega que quiere decir invocar sobre, ¿vale? Entonces se invoca al Espíritu Santo sobre, primeramente en el altar están las especies de pan y vino, el sacerdote imponiendo las manos sobre el vino invoca la presencia del Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo y pide esas especies de pan y vino por la fuerza del Espíritu Santo, por la imposición de las manos que se hacen y por las palabras, las llamadas ipsísimas verbis, que son las mismas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo, esas especies de pan y vino se transformen en cuerpo y sangre del Señor. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad, la fuerza de dar vida, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo convierte esas especies de pan y vino en cuerpo y sangre del Señor. El sacerdote ha invocado sobre el pan y sobre el vino al Espíritu Santo. Claro, hay un signo, hay un gesto que es la imposición de manos, la misma escritura enseña cómo a través de la imposición de las manos se transmitía el Espíritu Santo. Ahí que Simón el Mago, recordemos, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que cuando él vio que se transmitía el Espíritu Santo por la imposición de las manos, quiso comprar ese poder. Ahí viene el pecado de simonía, el que se habla cuando se comercializa con la gracia, ¿no? Con las cosas de fe. Entonces, las manos al imponerla se transmitía al Espíritu Santo. También vemos cómo el ángel cuando anuncia a la Santísima Virgen, eh, dice el texto bíblico que Lucas hace referencia a que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Entonces, por eso en la epíclesis se imponen las manos como prueba de no solamente transferir el Espíritu Santo, sino cuando la sombra dan las manos del sacerdote cubriendo las especies de pan y de vino, estas manos consagradas, ¿vale? Pero por encima de todo está el poder del Espíritu Santo haciendo esta transformación. Entonces, ahí hablamos de esta epíclesis, de esta invocación del Espíritu Santo. Pero tenemos otra epíclesis en la liturgia, que es la epíclesis la epíclesis de la comunidad, de la asamblea, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que él regale la unidad a los fieles que participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es importante entender que esa es la tarea del Espíritu Santo que da la unidad al pueblo de Dios. Por eso también en la liturgia hay una parte muy bonita cuando se nos pide que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también santifica. Entonces es importante entender por lo menos esas dos funciones del Espíritu de Dios, ¿no? Darle la unidad al cuerpo místico de Cristo, mantenernos en la unidad, tratar de bloquear toda división, toda herejía, todo aquello que pueda separar. El Espíritu Santo busca traer la unidad. El Espíritu Santo busca santificarnos. Entonces, por eso la liturgia va a decir eso, ¿no? Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Solamente viviendo en santidad podemos ser gratos ante Dios, ¿vale? Entonces, es importante esa tarea de que entendamos que el Espíritu Santo obra en la iglesia va a obrar la unidad de la iglesia y va a obrar la santificación del pueblo de Dios. Entonces, esa sería, digamos, la razón como para entender por qué hablamos de la iglesia como templo, ¿no? Como templo del Espíritu Santo. Fíjate que la lectura que se hacía de introducción nos hablaba San Pablo también comparando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en el corazón del hombre. Jesucristo mismo decía que el Padre y Él
vendrían a ser morada en nosotros. Y la morada de Dios en nosotros se materializa a través del Espíritu Santo. De la manera como Cristo y el Padre hacen morada en nosotros por medio del Espíritu Santo que infunde en nosotros. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo es templo de ese Espíritu Santo que ha de habitar. Ahora, San Pablo nos pide, ¿no? Porque uno dijera, si nosotros vivimos esta experiencia del Espíritu Santo, nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, tendríamos que estar siempre tendiendo a la unidad y viviendo santamente, ¿vale? Pero a veces vemos que pasa lo contrario. Entonces, por eso San Pablo dice, no entristezcas el Espíritu Santo, ¿cómo lo entristece uno? A través del pecado, ¿no? ¿Cómo lo entristecemos cuando nos dejamos de Dios, cuando damos cabida al orgullo, a lo que no es del Señor? Entonces, si la idea es que nosotros vivamos conforme a lo que el Espíritu Santo quiere suscitar en nosotros, debemos entonces ser prestos a la acción de ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso el Señor nos pide eso, no entristezcamos el Espíritu Santo, justamente porque el hacerlo nos hace llevar una vida contrario a lo que el Espíritu Santo suscita. Por eso San Pablo también habla de esa lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Y al final nos va a hablar del fruto que el Espíritu Santo derrama en el creyente. Entonces, por eso el creyente que vive el fruto del Espíritu es aquel que vive en la bondad, en la mansedumbre, en la sencillez, en el amor. Y eso es una prueba de que el Espíritu Santo nos está guiando. Si en realidad dejamos que el Espíritu Santo obre y actúe en nosotros, pues tendríamos que llevar una vida, como dice la Escritura, dando el fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo, que es una vida de santidad en últimas. No sé si con esto, Juan, doy pues la introducción dentro del tiempo que me pides para dar la ambientación de ese numeral que hemos leído. Perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos con ustedes continuando con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena, en Colombia. Nos está ayudando con el tema La Iglesia, Templo del Espíritu Santo, numerales 797 a 798. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, puede dirigirse a Facebook y allí busque Radio La Tacunga y allí estará este video y más de 200 videos del catecismo. Asimismo, si no quiere en Facebook, puede buscar en YouTube el canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Allí va a encontrar este video y materiales del catecismo hasta la actualidad, más de 200. Bien, el primer numeral para su análisis es el 797, que dice lo siguiente: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo en él en la cabeza,
todo en el cuerpo, todo en cada uno de sus miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. San Ireneo de León dijo, en efecto, es a la misma iglesia a la que ha sido confiada el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios, porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. Fabián, por favor, nos ayuda con su comentario y explicación de este catecismo, de este numeral. El numeral. Sí, perfecto. Bueno, que en este numeral se hace esta misma, este paralelo del que habíamos hablado, ¿no? O sea, como así como para el cuerpo, el espíritu, el alma, o sea, un cuerpo debe estar animado, debe tener su espíritu para que le dé vida. Asimismo, será el cuerpo místico de Cristo, teniendo el Espíritu Santo, que es el que le da vida. Nosotros los seres humanos decimos que tenemos alma, de donde viene no ánima, lo que anima el cuerpo, pero decimos que nuestra alma es un alma espiritual, dijéramos racional, ¿vale? A diferencia del alma del animal, que es un alma sensitiva o el alma vegetativa de las plantas. Nosotros como seres humanos tenemos alma racional, ¿vale? Alma espiritual. Nuestro espíritu es racional. Entonces, este espíritu que anima al ser humano, y como dice la escritura, y también lo dice el catecismo y lo dice el apóstol Santiago, un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿vale? Y un espíritu sin cuerpo sería un fantasma. Por tanto, Santiago, perdón, hace esa equivalencia también a la fe y a las obras. Dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta, ¿ok? Está muerta. Entonces es importante entender que el cuerpo místico de Cristo, que lo tiene a él como cabeza, ¿vale? Como cabeza, es animado por el Espíritu Santo. Es animado por el Espíritu Santo. Y qué bonito lo que el catecismo dice, porque el Espíritu Santo tiene la tarea de unir al cuerpo, a todo el cuerpo místico con la cabeza, pero también a cada miembro con la cabeza, ¿no? Que es Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando en la liturgia nosotros hacemos mención a el prefacio, por ejemplo, en el día de la ascensión del Señor, ese prefacio es muy diciente porque nos dice que allá donde nuestra cabeza, Cristo nuestro Señor, se encuentra, donde ascendió a los cielos, Él abrió el camino para que también nosotros, su cuerpo místico, estemos allá donde está la cabeza. O sea, es entender que el cuerpo místico no funciona separado de la cabeza que es Cristo. Por eso en la liturgia hay un momento también especial que es la doxología final, cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él. ¿Okay? San Agustín decía que la liturgia es obra del Cristo total, o sea, cabeza y cuerpo. Ese es el Cristo total. Jesús cabeza y nosotros su cuerpo místico. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra a la derecha del Padre, le ofrece el sacrificio del Calvario, el único sacrificio del Calvario, se lo ofrece a Dios nuestro Padre, pero no se lo ofrece él como sumo sacerdote, no lo ofrece solo la cabeza, lo ofrece juntamente con su cuerpo místico, que es la iglesia. Y esa unión entre cabeza y cuerpo místico, que es la iglesia, la suscita el Espíritu Santo. Por eso en la doxología decimos por Cristo, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Pero luego decimos con Cristo. O sea, juntamente con Él, con la cabeza está el cuerpo ofreciendo ese sacramento.
El cuerpo y la sangre lo está ofreciendo esa junto con el cuerpo místico. Por eso decimos con Cristo. Y también decimos en Él, por Cristo, con y en Él. En Él porque nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo. Así como Cristo, que es hijo del Padre por naturaleza, nosotros somos hijos del Padre por adopción, pero esa adopción nos la da el Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces San Pablo dice que es el Espíritu Santo el que nos hace clamar Abba, que quiere decir Padre. Entonces nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo y juntamente con Él nos hacemos hijos de Dios nuestro Padre. Por eso decimos en Él, en Él. Nosotros nos ofrecemos en Él. Por eso la liturgia tiene ese momento precioso de que no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay un momento en el que al sacerdote le llevan las vinajeras y en el cáliz él hace el vertimiento del vino y luego deja caer unas gotitas de agua y ora en silencio el sacerdote diciendo, Padre, permítenos participar de la naturaleza divina de aquel que se dignó participar de nuestra naturaleza humana. Entonces esas gotitas de agua se pierden, ¿no? Se hunden en el vino y vemos solo vino. Se fundieron ahí, participaron de la naturaleza del vino. Nosotros, que somos esa representación, esas gotitas de agua nos representan a nosotros, a la asamblea, nos perdemos en la naturaleza divina de Cristo y nos ofrecemos juntamente con Él al Padre. Y ese es trabajo del Espíritu Santo, suscitar esa unidad, permitirnos participar de la naturaleza divina de Cristo para presentarnos juntamente con Él a Dios nuestro Padre. Ese numeral hacía una referencia interesante a San Irineo de León. San Irineo de León fue un obispo que cerca del año 180 es nombrado obispo. Él nos narra una sucesión apostólica. Nosotros vemos cómo San Irineo en su libro Contra los herejes cuenta de la iglesia de Roma, dice él, la iglesia de Roma con la cual todos deben estar de acuerdo, ¿vale? Con esa iglesia de Roma. Y él nos narra que a la muerte de Pedro le sucedió Lino, luego Cleto, Clemente, Sisto, Evaristo, así hasta llegar al Papa Eleuterio, que estaba en la época de Irineo de León. Irineo nos narra, y por eso él habla de la iglesia, porque el amor de Irineo por la iglesia, el Papa Francisco recién lo declaró doctor de la iglesia y lo declaró con el título doctor de la unidad. ¿Por qué doctor de la unidad? Porque Irineo tenía presente esa unidad que el Espíritu Santo suscita en los fieles. Y por eso Irineo hace mención aquí a que ahí donde está el don de Dios, que es el Espíritu Santo, ahí está la iglesia. Y ahí donde está la iglesia están las gracias de Dios. Por eso San Pablo habla de que en la iglesia se derrama la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia de Dios es la que se nos derrama con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, derramar esa multiforme gracia. Fíjate lo bonito, ¿no? El Espíritu Santo suscita la unidad en la diversidad, porque el Espíritu Santo da múltiples dones, múltiples carismas al pueblo, para que el pueblo, cada uno con su carisma, con su don, por eso vemos comunidades como la de los dominicos, de donde era el santo patrono del que hablamos hoy, ¿no? Eh, esa, esa comunidad de los dominicos tiene un don particular, que es la predicación, y Domingo de Guzmán, y la suscitó, digamos, la llevó con la fuerza del Espíritu Santo por un camino de una u otra manera, si bien en épocas con San Francisco de Asís, pero el carisma del franciscano es distinto al carisma del dominico. Los jesuitas luego con Ignacio de Loyola, el Espíritu Santo sopló otros vientos con los jesuitas y vientos que soplaron con Teresa de Jesús y con Juan de la Cruz para los carmelitas y la reforma con los carmelitas descalzos
y todo esto que el Espíritu Santo fue suscitando en la iglesia, esa multiforme gracia, en última tiende todo a la unidad de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es capaz de obrar diversidad para suscitar siempre la unidad de la iglesia. ¿Vale? Y a eso apunta entonces Irineo de León, y por eso el Papa Francisco lo declaró doctor de la unidad, ¿no? Doctor de la unidad. Justo porque propende por eso. Fíjate cómo él evitó, Irineo de León evitó un cisma, porque había una diferencia entre los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente en Roma puntualmente con la fecha de la celebración de la Pascua. Los cristianos de todo el Asia Menor, de Oriente, celebraban la Pascua el día en que cayese el plenilunio que seguía al equinoccio de primavera. Cayera sábado, cayera lunes, el día que cayera ese plenilunio, se celebraba la fiesta de la Pascua, ¿no? Como decía la Escritura, el 14 de Nisan. El día que cayese se celebraba la Pascua. Decían ellos que habían recibido esa costumbre de parte de Juan, ¿vale? El evangelista. Y por su parte en Roma se entendía, para diferenciarnos de los judíos, que la Pascua se debía celebrar en domingo. El domingo que seguía a la luna llena, que seguía al equinoccio de primavera. El domingo se debía celebrar. Y ahí se daba esa disputa. Y Policarpo de Esmirna, dice Irineo, narra Irineo en su libro Contra los herejes, cuenta que Policarpo viajó hasta Roma, ya un anciano Policarpo que era discípulo del apóstol Juan, viajó hasta Roma y se encontró con Aniceto, el papa Aniceto de la época, y si bien no se pudieron poner de acuerdo en la fecha de la Pascua, sí hizo que celebraran la misa juntos y se evitó, digamos, no hubo disputas entre los cristianos. ¿Por qué dijo eso Irineo? Porque en su época el Papa San Víctor quería excomulgar a los del Asia Menor porque no celebraban la Pascua en la misma fecha que en Roma. Entonces Irineo le puso de presente aquella historia con el Papa Aniceto y con Policarpo, como aunque no estaban de acuerdo en la fecha, no tuvieron pugna, celebraron juntos la Eucaristía. Entonces invitaba al Papa San Víctor a que no declarara el anatema contra los del Asia Menor. Entonces ahí Irineo vuelve y juega en favor de la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces por eso se habla de este hombre santo como el doctor de la unidad. Entonces qué bonito que el catecismo haga esta cita de León y podamos conocer como todo el contexto que hay detrás de este personaje y por qué apunta que ahí donde está la iglesia, ahí está el don de Dios, o sea, ahí está el Espíritu, y ahí están todas las gracias que el Señor derrama junto con la iglesia, ¿vale? Porque justamente la iglesia es instrumento de salvación, instrumento de salvación. Para no alargarme más, invitaría a los que quieran ahondar en esto de que echen lectura de la Constitución Lumen Gentium, luz de los pueblos, ¿no? Que expidió el Concilio Vaticano II, y ahí hay todo un tratado de eclesiología, cómo se habla ampliamente de la iglesia y cómo se ahonda en esto de que el Espíritu Santo tiene por templo a la iglesia, cuerpo místico de Cristo nuestro Señor. Entonces, con eso cierro, Juan. Excelente, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, no, yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas.
Amigos, estamos de vuelta continuando con su programa diocesano Un pueblo que camina. Nuestro invitado desde la hermana República de Colombia nos acompaña Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena. El tema que estamos analizando es la Iglesia, Templo del Espíritu Santo, numerales 797 a 798. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o quieren profundizar en el tema, escuchar, estudiar el video, estudiar los temas que estamos tratando aquí, puede dirigirse luego al canal en Facebook de Radio Latacunga o al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Allí tenemos más de 200 videos con la enseñanza desarrollada hasta el momento. El numeral siguiente es el 798, que dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos, que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyan a renovar y construir más y más la Iglesia. Fabián, por favor, nos explica, nos comenta este numeral. Sí, vamos a apuntar al tema siguiente, ¿vale? El Espíritu Santo va a tener la misión de edificar la iglesia, ¿vale? Edificar la iglesia. La iglesia ha sido construida por nuestro Señor Jesucristo sobre la base de los apóstoles. Por eso hablamos de que somos una iglesia apostólica, ¿vale? El cimiento fundamental es Cristo nuestro Señor, ¿ok? Y los apóstoles sobre esa roca que es Cristo han ido poniendo también las bases o las columnas, han ido construyendo. Y nosotros como piedras vivas vamos también allí siendo parte de esa edificación, que es la iglesia, ¿vale? Pero ¿quién es el que da vida a todo esto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo empieza la acción? La va a empezar con el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada, por eso si nosotros estamos atentos a la liturgia bautismal, nos vamos a dar cuenta que ella empieza en la puerta del templo. Algunos sacerdotes omiten ese detalle, pero la celebración bautismal debe empezar en la puerta, justamente para significar eso, que ese niño o ese adulto que está entrando para ser bautizado, está entrando por la puerta del templo, es signo de que está entrando por la puerta del bautismo a la iglesia, a la iglesia. Entonces, debemos entender que para nosotros el bautismo no es un simple, como dicen algunos, una simple señal. Ya el bautismo se prefiguraba en la antigua alianza. Vemos que el mismo San Pablo dice que cuando los israelitas fueron liberados de la cautividad en Egipto, ellos pasan todos, utiliza esa palabra, ¿no? Todos pasan el mar rojo, todos pasan por el mar, todos son sumergidos en el mar, todos son bautizados en el mar. Entonces el pueblo estaba en una condición de esclavitud,
pasa por el bautismo para iniciar una novedad de vida. Una novedad de vida en el desierto que los va a purificar, pero la intención es entrar a la tierra que Dios había prometido. ¿Ok? Entonces va a empezar una nueva vida con el bautismo por el que ellos pasan. Ese era un signo precisamente del bautismo cristiano. San Pedro, por su parte, también toma el bautismo como una prefigura que encuentra en el Antiguo Testamento cuando dice que en el arca de Noé, 8 pocos dicen que se salvaron, se pusieron a salvo en el arca, pero dice que por las aguas del diluvio hubo una nueva creación. Y dice que a esas aguas corresponde el bautismo que ahora nos salva. Entonces, para nosotros, el bautismo en el que se recibe el Espíritu Santo no se trata de un mero acto ritual, se trata de una auténtica acción regeneradora. O sea, en el bautismo, por el signo del agua hace en el cristiano lo que ella quiere significar, es decir, lo lava. Y nosotros no solamente somos lavados en el bautismo de la condición de pecado, sino que el bautismo, incluso los primeros cristianos lo llamaban como el baño de regeneración. En el bautismo el cristiano nace a una vida nueva. Y no es que nazca una nueva vida, nace regenerado a esa nueva vida. Regenerarlo implica que el Espíritu Santo ha transformado al ser humano, lo ha transformado y lo está habilitando para esa vida nueva que Dios quiere que vivamos. Por eso vamos a ver que el libro de Ezequiel, cuando toma ese ejemplo, pues digamos ejemplo, esa visión de los huesos secos en ese valle de huesos secos, lo que se quiere significar allí es que la vida que reciben esos huesos empiezan a llenarse de carne, de tendones, y luego ese espíritu que los vivifica está justamente representando el Espíritu de Dios que viene a darle vida al pueblo que estaba muerto en el pecado. El Espíritu viene a revivificar al pueblo. Entonces, por esa razón, con el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, no solamente somos limpiados del pecado, sino que somos regenerados. Fíjate que aquí nosotros nos diferenciamos de la teología protestante, que ellos asumen que en el bautismo lo que termina ocurriendo es una especie de, primero dicen algunos que es un acto de obediencia, de una mera señal que ellos reciben externa, porque ellos creen en la justificación que se da cuando ellos creen. Y luego el bautismo lo que hace es confirmar eso a través de una señal y de un acto externo. Pero ellos dicen que cuando creen, a ellos se le imputa la justicia que Cristo obró en la cruz. Nosotros no creemos solamente en una imputación de la justicia de Cristo en la cruz. Nosotros creemos que Cristo, ojo la palabra que voy a utilizar, Cristo nos hace justos. Entonces, es diferente que se nos impute la justicia y terminemos siendo inicuos, pecadores, falsos, digamos, terminemos. Es como cuando una podredumbre simplemente se recubre con un trapo, ¿vale? Y externamente se ve justa, se ve limpia, pero al quitarle el trapo está toda la podredumbre dentro. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el poder de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz y la acción del Espíritu Santo en nosotros obra una regeneración auténtica en nuestro ser. Y por eso le decía Cristo nuestro Señor a Nicodemo. Nicodemo, es que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros creemos que en el bautismo, por el agua y por la acción del Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo. Es una nueva vida. La vida de pecado, el Espíritu Santo la transforma y nos convierte en seres humanos
capaces, por la acción del Espíritu y por la gracia de Dios, capaces de llevar una vida santa si nos dejamos seguir llevando por ese mismo Espíritu. No solamente se nos imputa la justicia, no, se nos hace justos por Cristo, ¿vale? Entonces, importante entender eso, ¿no? El poder que tiene el Espíritu Santo y lo que obra en el bautismo. Pero asimismo, el numeral hace referencia a los sacramentos en general, porque el Espíritu Santo es el que suscita y los sacramentos son medios de gracia. Esa gracia que viene de parte de Dios nuestro Padre es como si tuviéramos unos canales a través de los cuales Dios nuestro Padre vierte en la iglesia y por la iglesia esa gracia. Y esos canales por los que nosotros recibimos esa gracia de parte de Dios nuestro Padre son los sacramentos, que como decía el numeral del catecismo, no solamente nos edifican, sino que también nos curan, porque ahí está el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento, y está el sacramento de la penitencia y del perdón para curar el alma. Por eso en la misa es importante cuando nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para sanarme. Una palabra de Dios bastará para sanarnos. Los sacramentos nos sanan, nos sanan. Los sacramentos nos edifican. Y la iglesia también apunta a que la palabra de Dios es importante. Vamos en el bautismo, en la Eucaristía, en los sacramentos, recibimos la acción del Espíritu Santo, nos ayuda a vivir en unidad, nos santifica, pero también la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que habló por los profetas. El Espíritu Santo habló por los profetas. Y por eso este Espíritu Santo de Dios que habló por los profetas, hoy día sigue hablando, sigue actuando. Porque Cristo encomendó a sus apóstoles para que, asistidos por el Espíritu Santo, llevaran el mensaje. Y estos apóstoles, a su vez, instituyeron hombres capaces también de continuar la predicación de este mensaje de salvación. Y por eso, en los maestros de la iglesia, el Espíritu Santo actúa para que ese depósito de fe que se ha conservado en la iglesia se siga transmitiendo sin defecto. Y por eso el Espíritu Santo nos da la garantía de que lo que se predicó en los primeros tiempos no ha sido adulterado. Por el contrario, ha ido clarificándose cada vez más por los maestros dejados en la iglesia. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo obra también a través de la palabra y a través de los maestros. Entonces, que el Señor nos dé la gracia también para vivir una vida en la que nos santifiquemos a través de los sacramentos, a través de la lectura asidua de la palabra de Dios y a través de la enseñanza de los maestros en la iglesia. Así que aquello que creemos, vivámoslo en la oración, en los sacramentos, pero sobre todo llevémoslo a la vida práctica para que la santidad sea auténtica. Con eso cierro, Juan. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con el programa Diocesano, un pueblo que camina. Desde Colombia, desde la hermana República de Colombia, de Cartagena, nos acompaña en esta ocasión Fabián Alcides Ramos Zambrano, miembro de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Cartagena. El tema que estamos analizando es la Iglesia, Templo del Espíritu Santo, numerales desde el 797 al 798. Nuestro agradecimiento al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Un saludo especial
para todas las personas, para toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de las ondas sonoras de Radio Latacunga, a través de el canal de Facebook en Radio Latacunga y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo especial para todos ellos, en especial un saludo para el pueblo de la Arquidiócesis de Cartagena, Colombia. De allá es nuestro invitado. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Estamos muy agradecidos, hermano Fabián, por ese tiempo, esa predisposición, ese apoyo que nos da este programa, participando en el mismo. Gracias por haber aceptado la invitación para conversar de este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar un mensaje final. Por favor. Invitarlos a... invitarnos, ¿no? Me incluyo, invitarnos a tratar de experimentar esta presencia del Espíritu Santo, y qué mejor manera que hacerlo en la intimidad de la oración, pero también tratando de tomarle cada día más amor a la Eucaristía, y que en la Eucaristía podamos experimentar esa cercanía con Cristo nuestro Señor. Para eso el Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a que esta palabra sea importante, ¿no? Como dice la plegaria eucarística número 3, que el Señor nos transforme en ofrendas permanentes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de vivir como antorchas encendidas en medio de la oscuridad de este mundo. Que el Señor nos dé esa gracia y que vivamos siempre dando testimonio y transpirando el buen aroma de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que vivamos conforme a los deseos del Espíritu y dejemos atrás los deseos de la carne. Que día a día seamos hombres más espirituales, buscando siempre la talla del varón perfecto, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a portarnos bien y a seguir preparándonos para la Semana Mayor. Así es. Muy bien, hermano Fabián, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Hasta luego, Juan, muchas gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.